Soy Tito Martínez, hoy día 5 de abril del año 2023. Pues voy a dar la quinta parte de este ciclo de estudio bíblico donde estoy respondiendo a un debate que dos falsos cristianos herejes tuvieron hace unos meses. Un debate entre un unicitario llamado Enrique Jaimito y un hereje unicitario llamado Armando. Los dos se han apartado de la verdadera doctrina, los dos enseñan doctrinas de demonios, tanto el unicitarismo como el unitarismo, aunque son términos parecidos, pero son absolutamente opuestos. Enseña la doctrinas de demonios. El unicitario, como Armando, enseña que el Padre es Cristo y Cristo es el Padre. Y los unitarios, como el apóstata de la fe, este sujeto llamado Enrique Jaimito, que se hace llamar Henry James, como si se creyera que es un anglosajón, un inglés, y es un latino hispano, un colombiano, y es la puñetera manía que tienen ahí mucho en Colombia, de ponerse nombrecitos ingleses, cuando de ingleses no tienen absolutamente nada. Es algo realmente horroroso. Es algo estúpido. Bueno, pues Enrique Jaimito, que enseña pues la herejía arriana, de que Cristo no es ningún Dios, que Él no tiene ninguna naturaleza divina, que Él no es ese Señor Jehová mencionado en el Antiguo Testamento, que bajaba del cielo y se aparecía a los hombres, sino que simplemente, según él, pues es un hombre que fue creado, nada más. Y que solamente existe un Dios en el universo, que es el Padre Celestial, un Dios solitario. Esa es la herejía espantosa, la doctrina de demonios enseñada por los unitarios, la cual estoy destrozando, estoy refutando completamente, pues a la luz de las Sagradas Escrituras, como estamos viendo. Entonces hoy, en esta sexta parte, vamos a seguir escuchando a Armando, que él es el hereje unicitario, y vamos a seguir destrozando a la luz de la Biblia todos sus argumentos falsos y diabólicos. De modo que comenzamos. No solo nos dice a nosotros, miren, el Cristo es Dios sobre todas las cosas. No, nos da una explicación en Romanos capítulo 9 acerca de por qué Él le dice al Cristo que es Dios sobre todas las cosas. Y dice así: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac serán llamados descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa. Según la promesa. Bueno, aquí Armando está comentando, citando el pasaje de Romanos 9:5. Ya esto lo demostré ayer, como ese texto evidentemente, clarísimamente se está refiriendo a Jesús. Vámonos a Romanos capítulo 9, verso 5, vamos a leerlo. Yo tengo escrito un estudio sobre este pasaje de Romanos 9:5, lo escribí hace unas semanas y está publicado en mi sitio web. Les recomiendo a todos que lo lean, que lo vean, o lo escuchen, que también está un audio, para que vean cuál es la correcta y verdadera interpretación de ese texto de Pablo en Romanos 9:5. Verá, comprobará bien clarito que se refiere únicamente a Jesús. De todas maneras, brevemente voy a hacer un comentario sobre Romanos 9:5. Mire, dice así: de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Bueno, esto es como lo ha traducido la Reina Valera. En realidad el texto griego, los manuscritos griegos no aparecen las palabras el cual. En los textos griegos dice de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Cuando dice Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén, evidentemente solo puede referirse a Cristo, no al Dios Padre. ¿Por qué? Porque el sujeto, el personaje central de esta oración, de este texto, el sujeto principal, ¿quién es? Es Cristo. Y dice Dios sobre todas las cosas. ¿Cristo es Dios sobre todas las cosas? Claro que sí. En el Nuevo Testamento se le da el título de Dios a Cristo. ¿Él está sobre todas las cosas? Por supuesto que sí, porque él dijo todo el poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Él está sobre todas las cosas. Todas las cosas le han sido sujetas a él. Por lo tanto, él es este Dios que está sobre todas las cosas.
no se refiere al Padre Celestial, porque vuelvo a repetir que el personaje central de este versículo, el 5, es Cristo, no es el Dios Padre. Además de eso, si leemos el contexto, vemos que únicamente se refiere a Cristo, el personaje es solamente Cristo, no se menciona al Padre Celestial. Por ejemplo, vamos a leer a partir del verso 1, Romanos 9:1. Verdad en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. ¿Quién es el personaje central de todo este contexto? Es Cristo. Solo se menciona a Cristo y se le llama a Dios, Dios sobre todas las cosas, porque Él tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, no se refiere al Padre Celestial, como pretenden hacernos creer los falsos cristianos arrianos y los unitarios, como el soplagaitas apóstata de la fe llamado Enrique Jaimito, sino que se refiere solamente a Cristo, como acabo de demostrar. Bien, vamos a seguir escuchando a este hereje llamado Armando, el unicitario. Contados como descendencia. Eso quiere decir que además de que Jesús, el Cristo, es Dios sobre todas las cosas, para Pablo, nosotros somos hijos de Él. ¿Por qué? Porque Él es Dios sobre todas las cosas. Recordemos que este Dios sobre todas las cosas, que es Cristo, tiene a otro Dios sobre Él. Esto ya lo he demostrado en todos estos vídeos. La Escritura es bien clara. Tiene a un Dios supremo sobre Él, que es el Padre Celestial, que es la cabeza de Cristo. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El propio Cristo lo llamó mi Dios. Y en Apocalipsis 3:12, por 4 veces, el Cristo resucitado y glorioso le vuelve a llamar mi Dios. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? Que este Dios sobre todas las cosas, que es el Señor Jesucristo, tiene a otro Dios sobre él, el Dios supremo. ¿Quién es el Dios supremo y único? No existe otro Dios como Él, es el Dios mayor de todos los dioses, es el Padre Celestial. Él es el Dios del Señor Jesucristo. Esa es la verdadera enseñanza bíblica que rechazan, que pisotean, que escupen tanto los falsos cristianos unicitarios como Armando, como los falsos cristianos unitarios, como el apóstata de la fe del Enrique Jaimito. Seguimos. Vamos a seguir viendo. Segunda de Corintios capítulo 6, versículos 16 al 17 dice: ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Y vámonos, ¿cuál Señor? ¿A qué Señor se refiere Pablo? Veámoslo. Segunda de Corintios capítulo... Bueno, este tío es tonto. O sea, usted está enfermo de la cabeza. Usted es un analfabeto que no sabe ni leer, porque en este pasaje que usted acaba de leer se está refiriendo al Padre Celestial, no a Cristo. Vamos a verlo, vamos a comprobarlo. Voy a leer a partir del verso 16. Segunda de Corintios 6:16, para que vea cómo miente este individuo, este falso cristiano. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo ¿de qué? Del Dios viviente. Cuando la Biblia, y esto es que lo sabe, este falso cristiano unicitario lo sabe perfectamente, que cuando la Biblia habla del Dios viviente, el Dios vivo, solamente se refiere al Padre Celestial. ¿Qué le preguntaron los fariseos, el sumo sacerdote a Jesús? ¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Dios viviente? El Hijo del Dios viviente. Por lo tanto, si Jesús es el Hijo del Dios viviente, ¿cómo Jesús va a ser el Dios viviente? Solamente un subnormal profundo podría decir que Jesucristo es el Dios viviente, ¿no? Él es el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios vivo, como dice aquí en el verso 16. Por lo tanto, este Dios viviente es absolutamente imposible que se refiera a Cristo. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Este Dios, el Dios nuestro es el Padre Celestial, el Dios supremo. Y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Está hablando del Señor Supremo, del Señor Supremo que es el Padre Celestial, porque hay dos señores. El Señor Supremo que es el Padre y el segundo Señor que es el Señor Jesucristo. Y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré.
¿Y qué dice ahora el verso 18? Y seré por vosotros por Padre. Por Padre. ¿No lo ve usted, soplagaitas, que está hablando del Padre Celestial? Y nosotros somos hijos de este Padre Celestial. No se refiere a Jesús, se refiere al Padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aquí está hablando del Señor Todopoderoso, del Todopoderoso Supremo, como se le menciona también en Apocalipsis 1:8, que ya demostré ayer en el anterior vídeo que se refiere únicamente al Padre Celestial. Él es el Todopoderoso. Él es el Padre Celestial. Usted ha mentido descaradamente cuando ha leído este pasaje y dice que se refiere a Jesús. Eso es mentira, eso es una asquerosa mentira del diablo. El Dios Todopoderoso, el Padre Celestial, es el Padre Celestial. De ninguna manera es Cristo. Ni siquiera en estos versículos se menciona a Cristo. En el versos 16, 17 y 18 no se menciona a Cristo por ninguna parte. A quien se menciona es al Dios viviente, que ya hemos visto que es solamente el Padre Celestial, y en el verso 18 se le llama el Padre. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Es decir, se refiere al Padre Celestial, no se refiere a Jesús. Cristo no es el Padre Celestial de ninguna manera, eso es una herejía espantosa. Cristo es el Hijo del Padre Celestial, el Hijo del Dios viviente. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, la cual pisotea y escupe estos hijos del diablo, porque lo que son hijos del diablo, que son estos falsos cristianos unicitarios, como por ejemplo el pollo este llamado Armando. Seguimos. 4, versículo 5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesús el Cristo como Señor. Claro, a Jesús el Cristo como el Señor. Él es el Señor Jehová mencionado en el Antiguo Testamento. Ahí no dice que sea el Padre Celestial. A ver, mamarracho, el texto que acaba de leer usted, ¿dónde dice que Jesús sea el Padre Celestial? En ninguna parte. Se le llama el Señor, el cual está subordinado al Padre. Y el Padre es el Señor Supremo, el Dios Supremo. Y Cristo es el segundo Señor, así de simple. Eso es lo que enseña la Biblia y lo que usted rechaza. Seguimos. A este Jesús el Cristo es el que predican como Señor. Así que está diciendo que Jesús el Cristo como Señor es el Dios Todopoderoso. No, mamarracho. El texto no dice por ninguna parte que Cristo sea el Dios Todopoderoso. Eso solo inventa usted, es una mentira del diablo. Es al Padre Celestial al que se le llama el Señor Todopoderoso. Segunda de Corintios 6, verso 18, texto que usted mismo ha leído. Al Padre Celestial. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Padre Celestial. Somos hijos del Dios Padre. Él es el Padre Supremo, Él es el Dios Todopoderoso. El Señor Todopoderoso es el Padre. Y Jesucristo, pues sencillamente es el segundo Señor, el cual está subordinado al Padre, porque el Padre es el Dios de Cristo. Jesús está subordinado al Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Por eso Jesús le llamaba mi Dios. ¡Mi Dios! ¡Mi Dios! Si le llama mi Dios, es que el Padre es el Dios Supremo, es el Dios de Cristo, así de simple. O sea, lo que estoy diciendo, hasta un pitufo de 4 años lo entiende, menos estos retrasados mentales, que son auténticos enfermos mentales, que son estos mentirosos y apóstatas de la fe que se hacen llamar los unicitarios. Seguimos. Pero pues voy a refutar pues unos argumentos que presentó. Bueno, ahora comenzamos a escuchar al hereje y apóstata de la fe llamado Enrique Jaimito. Sí, en la argumentación que no le alcancé a refutar ahorita. Bueno, él cita el texto de Primera de Juan 5:20, donde dice que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna, según como se lee pues en la versión Reina Valera y otras versiones protestantes más, ¿no? ¿Sí? Pero, y este texto es el texto favorito de los unicitarios, y no solamente de unicitarios, sino los trinitarios y enoteístas. Pero bueno, listo. Centrémonos. Bueno, aquí este mamarracho, este soplagaitas al servicio de Satanás está mintiendo. Nosotros la lectura, la interpretación que hacemos de primera de Juan 5:20 no tiene que ver absolutamente nada con la que dan los trinitarios y con la que dan los unicitarios. Ya he explicado bien clarito en el anterior vídeo este versículo. Está mintiendo y calumniando este hijo de Satanás. Ya lo he explicado bien clarito el versículo. Se está refiriendo a, cuando habla aquí del Dios verdadero, al Padre Celestial. Y Jesús vino a la tierra para revelarnos, para darnos entendimiento, para conocer a este Dios verdadero que es el Padre. Y efectivamente Jesús vino a la tierra para darnos a conocer al Padre, como leemos
en Juan 1:18. Y estamos en el verdadero, por medio de su Hijo Jesucristo, que esa es la correcta y verdadera traducción. Por medio de su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, refiriéndose al Padre Celestial, no a Jesús. Ya lo estuve explicando ayer en el anterior vídeo. El hecho de que aparezca la palabra este justo después del nombre Jesucristo, eso no significa que se refiera a Jesucristo. Esa estructura gramatical aparece en varios versículos de la Biblia y nunca se refiere al mencionado anteriormente, no. Se refiere al Dios Padre. Al Dios Padre, y estamos unidos al Dios Padre por medio de su Hijo Jesucristo. Él es el medio, Él es el camino, el puente que nos lleva al Padre, al único Dios verdadero. Esa es la correcta y verdadera interpretación de este texto. Así que yo no sé por qué este mamarracho al servicio de Satanás tiene que decir esa mentira, de que nosotros los enoteístas enseñamos la misma herejía, la misma mentira de los trinitarios y de los unicitarios. Eso es absolutamente falso. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí ha mentido, y no solo ha mentido, sino que ha calumniado este engendro del diablo, llamado Enrique Jaimito. Seguimos. Es muy importante entender que este texto, pues no, con este texto no podríamos llegar a la conclusión de que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna, por cuanto a que Jesucristo, él mismo, y vuelvo y lo repito y lo reitero para que quede grabado en la mente y en el corazón, en Juan 17:3 dijo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces, ¿quién era? Pues el verdadero Dios, o ese Dios verdadero para Jesucristo, pues el Padre. Claro, eso lo entiende hasta un pitufo de 4 años. Es así de simple. En este punto, pues claro que tiene razón el falso cristiano, este hijo de Satanás de Enrique Jaimito, pues claro que tiene razón. A ver, no todo, vamos a ver, esto es como Satanás. Satanás lleva engañando al mundo miles de años. Si todo lo que dice Satanás fuera mentira, fuera falso, pues no engañaría absolutamente a nadie, porque Satanás engaña a millones y millones de personas. Ha engañado al mundo entero. ¿Por qué? Porque mezcla la verdad con la mentira. Exactamente lo mismo que hacen estos falsos cristianos unitarios. Algo tienen que decir que sea verdadero, si no, no engañarían absolutamente a nadie. Y aquí, pues, la interpretación que hacen de 1 de Juan 5:20, pues es correcta, efectivamente. Claro que se refiere solamente al Padre Celestial. Y estamos unidos al Padre Celestial, estamos unidos a Él por medio de su Hijo Jesucristo. Él es el medio. Esa es la correcta traducción de este versículo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, por supuesto que se refiere únicamente al Padre Celestial. No se refiere a Jesús. Por lo tanto, en este punto lo que dice este mamarracho soplagaitas, pues es cierto, es verdad. No todo lo que va a decir es diabólico y falso. Si todo lo que enseña este hijo del diablo fuera diabólico y falso, pues esta secta diabólica de los unitarios no engañarían absolutamente a nadie. Alguna cosa, alguna doctrina tienen que decir que sea verdadera. Seguimos. No el mismo. Entonces, es muy importante pues analizar de que no siempre el referente inmediato se refiere, o el demostrativo que aparece, pues por ejemplo, en el caso se refiere al referente inmediato. Hay mucho. Eso es verdad, eso ya lo que he explicado anteriormente. Es lo que expliqué ayer en el anterior vídeo, el hecho de que diga este, y la palabra esté justo después del nombre Jesucristo, no significa que se refiera a Jesucristo. Ya puse varios ejemplos de la Biblia que demuestra esto. Cuando dice este es el verdadero Dios y la vida eterna, de ninguna manera se refiere a Jesucristo, al Hijo de Dios, sino que se refiere al Padre Celestial, el Dios Supremo. Seguimos. Casos de las Sagradas Escrituras donde vemos que pues ese referente inmediato no necesariamente se refiere, o ese demostrativo no se refiere al inmediato. Por ejemplo, Mateo 27, 57, 58. Cuando llegó la noche. Ese argumento que está dando aquí el payaso el apóstata de Enrique Jaimito, lo ha copiado, lo ha tomado de mis libros. Yo tengo un escrito, tengo varios libros que hablo de este tema y donde explico el texto de 1 de Juan 5:20 y el argumento que está dando y las citas bíblicas que está mencionando las ha copiado, las ha plagiado, las ha tomado de mi estudio bíblico, las ha tomado de ahí, porque lo que es un plagiador. Él copia, él plagia,
ese estudio mío, y otros también lo ha plagiado, ese estudio mío, y es lo que está diciendo ahora. Lo ha plagiado de uno de mis libros, porque no tiene capacidad mental para estudiar las Sagradas Escrituras, este apóstata de la fe. Entonces lo que ha hecho es tomar mucho material de mis libros, de mis estudios, y los está dando, como está haciendo ahora con este comentario que está dando de 1 de Juan 5:20. Seguimos. Un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato. ¿Quién fue a Pilato? ¿Jesús o Arimatea? O José de Arimatea. José de Arimatea, ¿cierto? Entonces no se refiere al referente inmediato, ¿cierto? Hay otros pasajes también. Juan 1, 40, 41, dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano. Literalmente, prácticamente literalmente lo está leyendo copiado, plagiado de mi estudio bíblico. O sea, ha cogido mi estudio y sencillamente lo que está haciendo es que lo está leyendo. Lo ha plagiado para hacer creer que eso es un descubrimiento suyo, y no, eso es un estudio bíblico que yo escribí hace ya años. Y lo está plagiando, lo está diciendo leyéndolo de mi libro de estudio bíblico, así de simple. Seguimos. ¿A quién se refiere este? ¿A Jesús o a Andrés, el hermano de Simón Pedro? Pues Andrés, el hermano de Simón Pedro. Si dijéramos que Jesús, estaríamos haciendo una exégesis correcta del texto, ¿cierto? Y hay otros pasajes más que podríamos traer a colación, ¿sí? Pero estos son suficientes para demostrarle a Armando que el demostrativo que se muestra jutos en griego no necesariamente se refiere o tiene alusión al referente inmediato. Entonces, leamos el contexto. Dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Y quién es el verdadero? Juan 17:3 nos dice: el Padre, ¿cierto? Efectivamente, esto se ve mucho mejor en Juan capítulo 1, verso 18. A Dios nadie le vio jamás, refiriéndose al Padre. El Dios unigénito que está en el seno del Padre, que es Cristo, Él le ha dado a conocer. Cristo vino para darnos a conocer al Padre, al que es verdadero, al único Dios verdadero. Por lo tanto, si Cristo vino a darnos a conocer al único Dios verdadero, que es el Padre Celestial, y aquí en 1 de Juan 5:20 dice que Cristo, el Hijo, nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, pues lógicamente eso lo puede referirse al Padre Celestial, tal como lo vemos en Juan 1:18. El Padre Celestial es el Dios verdadero y la vida eterna. Todo procede del Padre Celestial, del Dios Supremo. Cristo sencillamente es el mediador, el segundo Dios, el Dios unigénito, como dice Juan 1:18, que vino a la tierra para darnos a conocer al Dios verdadero, al Padre Celestial, a este Dios supremo, al invisible, al Dios invisible, y vino a la tierra para darlo a conocer, lo cual significa que antes, evidentemente, al Dios Padre nadie le conocía, el mundo jamás le conoció. Esto ya lo he explicado en los anteriores vídeos. Seguimos. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Y estamos en el verdadero a través de su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, eso es algo que de pronto... Esa es la correcta traducción: a través de su Hijo Jesucristo, o por medio de su Hijo Jesucristo. Que eso es lo que realmente dice el texto griego. Lo que pasa es que aquí en la Reina Valera del 60 lo han traducido mal. Lo ha traducido diciendo: y estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo, dando a entender que el verdadero es Jesucristo. Es una malísima traducción de la Reina Valera. El texto griego dice sencillamente: y estamos en el verdadero por medio de su Hijo Jesucristo, o a través de su Hijo Jesucristo, como acaba de decir este embustero y soplagaitas llamado Enrique Jaimito. Seguimos. Están malinterpretando pues los unicitarios para hacernos creer que Jesucristo es el único Dios verdadero, pero pues ya demostré que no lo es, porque tenemos que hacer pues un análisis del pasaje, ¿no? Después bueno, él me citó también Juan 20:28. Cuando Tomás vio a Jesucristo resucitado, le dijo: Señor mío, Dios mío. Sí ve, para Tomás Jesucristo era Dios. Dirá de pronto Armando y muchos unicitarios. Pero lo que realmente utilizó ahí Tomás fue una exclamación de admiración. No, eso de una exclamación de admiración es una mentira del diablo. Eso se la inventaron los falsos cristianos llamados testigos de Jehová, y es de ahí donde lo ha copiado este plagiador. Sencillamente, el apóstol Tomás reconoció que Jesucristo es su Señor y su Dios.
Juan 20:28, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, o mi Dios y mi Señor, también se puede traducir. Cristo había resucitado, se le aparece a él y reconoce, confiesa con su boca sencillamente que Jesús es su Señor y su Dios. Porque Cristo es nuestro Dios, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, Tito 2:13, pero a su vez el Señor Jesucristo, este Dios, tiene a otro Dios supremo sobre él, que es el Padre Celestial, y que Cristo llamó mi Dios. Esa es la verdadera teología bíblica, que hay un Dios supremo. El Dios de Dios es el mayor de todos los dioses del universo, que es el Padre Celestial. Y un segundo Dios o Señor, que es Jesucristo, el Señor Jesucristo. Por eso es que Tomás, pues, lo reconoció y lo confiesa. Lo que hizo Tomás es una confesión de fe. No una exclamación de admiración, como usted acaba de decir, eso es una repugnante mentira del diablo. Fue una confesión de fe, donde le llama mi Señor y mi Dios. Punto y pelota, es así de simple. Una confesión de fe, no una admiración, como acaba de decir este embustero y apóstata de la fe. Seguimos. De asombro, ¿sí? Esa exclamación de Dios mío, Señor mi Dios mío, la pronunció cuando vio a Jesús. Recordemos que Tomás no creía que Jesucristo hubiese resucitado en Juan 20:25. Hay que leer el contexto, Armando. Por eso se asombró cuando vio a Jesús. Y fíjese, Armando, que no solamente la versión Reina Valera, sino muchas otras Biblias más encierran esa expresión con signos exclamativos para demostrar efectivamente que es una exclamación de admiración. Mentira asquerosa, vuelvo a repetirlo, no es una confesión, no es una exclamación de admiración, es una confesión de fe, por eso es que aparece con signos de admiración. Señor mío, mi Dios y mi Señor. Se lo dice a Jesús, idiota, se lo está diciendo a Jesús, directamente a Jesús. Señor mío y Dios mío. A Cristo le está llamando Señor y Dios, porque son títulos que en la Biblia se aplican a Jesús. Él es el Señor y Él es también Dios. Juan 1:18, el Dios unigénito que es Cristo, que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer. Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo es la persona del Señor Jesucristo, por supuesto, y el Verbo estaba con el Dios, y el Verbo era Dios, imbécil, era Dios, apóstata. Y esto lo confiesa el apóstol Tomás cuando ve a Cristo resucitado. Es una sencillamente confesión de fe. Se dirige a Jesús, le está hablando a Jesús y le llama mi Señor y mi Dios. No es ninguna exclamación de admiración como usted acaba de decir. Eso es una repugnante mentira del diablo. Es una confesión de fe. Le llama Señor mío y Dios mío. Esa es la verdadera interpretación de este versículo. Seguimos. En mi país, Colombia, los católicos cuando se asombran al ver a una persona dicen Virgen Santísima, y no con eso están queriendo decir de que esa persona sea la Virgen. Y aquí también en Colombia, no sé, en El Salvador, tenemos esa expresión Dios mío. Uno dice, utiliza esa exclamación cuando está asombrado. Eso fue precisamente la exclamación que utilizó Tomás. Eso es un argumento absolutamente satánico, ya lo acabamos de demostrar. Tomás está dirigiendo a Jesús, lo tenía enfrente y le llama sencillamente mi Señor y mi Dios. Señor mío y Dios mío. Porque Cristo es el Señor, lo entiende apóstata, imbécil. Jesús es el Señor. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, lo dijo el apóstol Pablo, ahí en Romanos capítulo 10. Y eso es lo que hizo Tomás, confesar con su boca que Jesús resucitado es el Señor. Y también Dios, Él es un Dios, Dios mío le llamó, porque el Verbo es un Dios. Cristo, por supuesto que es un Dios, así se le llama en varios pasajes de la Biblia, como por ejemplo que ya hemos visto Romanos 9:5, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por siempre. Refiriéndose a Cristo solamente, no al Padre. Él es un Dios, Él es el Señor, y al mismo tiempo Cristo tiene a un Dios y Señor sobre el que es el Padre Celestial. Esa es la verdadera teología bíblica. Existen, según la Biblia, dos señores y dos dioses. Dos señores, el Señor Supremo, que es el Padre Celestial, y el segundo Dios, que es el Señor Jesucristo.
Repito, el primer Dios es el Padre Celestial, el Señor Supremo, el Dios Supremo. Y el segundo Señor es el Señor Jesucristo. Él es el Señor y también Él es un Dios, porque Él es un ser poderoso, es lo que significa la palabra Dios, un poderoso. Él es nuestro poderoso, nuestro Dios. Y al mismo tiempo tenemos a un Dios supremo, un Dios máximo, el Dios supremo que es el Padre Celestial. Sencillamente esa es la verdadera y auténtica enseñanza bíblica, la cual pisotean y rechazan estos falsos cristianos unitarios, también la rechazan los falsos cristianos unicitarios y también la rechazan los falsos cristianos trinitarios. Tanto el trinitarismo como el unicitarismo como el unitarismo son tres conceptos teológicos absolutamente antibíblicos, satánicos y falsos, los tres. La verdadera teología bíblica es el enoteísmo monólatra, como estoy demostrando en estos vídeos. Seguimos. Hay que utilizar ese pasaje y descontextualizarlo para tratar de argumentar de que Jesucristo, que para Tomás Jesucristo era Dios. Después claro que para Tomás Jesucristo era Dios, era un ser poderoso, payaso. Es que usted no sabe, pedazo de analfabeto, que la palabra Dios, quien se encuentra aquí en el Nuevo Testamento, en griego es Theos, es el equivalente de la palabra hebrea Elohim. Elohim, Dios. Elohim. Elohim significa poderosos. O poderoso, según el contexto. Se puede referir tanto en plural como en singular. Elohim significa poderoso. Exactamente el mismo significado que se da a la palabra Dios en el Nuevo Testamento. Y me va a negar usted, mamarracho, que Cristo es un ser poderoso. O sea, ¿usted no cree que Cristo es un ser poderoso? O sea, usted es tan hereje y tan hijo de Satanás de enseñar que Cristo no es poderoso. Cristo resucitado no es un ser poderoso, idiota. Por supuesto que lo es, ¿verdad? Por lo tanto, Él es un Dios, un Elohim. Y al mismo tiempo Él tiene a un Elohim, a un Dios sobre Él, que es el Padre Celestial. Así de sencillo, esa es la verdadera enseñanza bíblica. Seguimos. Este de Romanos 9:5. Pero venga, le digo, Armando, a usted que le gusta pues analizar bastante los textos griegos o los textos interlineales, me gustaría que lo analizara en una versión interlineal, ¿sí? Para que se dé cuenta que Romanos 9:5 tiene un error de sintaxis en la Reina Valera 60, que según parece su versión favorita, y otras versiones más para favorecer la doctrina de que Jesús es Dios. Fíjate cómo la traduce la versión Reina Valera restaurada 2011, de quienes son los padres y fuera de quienes es el ungido según la carne. Y después la doxología, Dios sea bendito por los siglos de los siglos, amén. Esa doxología era muy particular en el apóstol Pablo y ustedes quieren mezclarla con el contexto inmediato para dar a entender de que Jesucristo es Dios. Entonces, bueno, esto ya refutó la mentira que dice este mamarracho, este apóstata. Todo el contexto se está refiriendo a Cristo desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Todos esos versículos, 1, 2, 3, 4 y 5, están hablando de Cristo. Dice bien clarito que le llama Dios, Dios que está sobre todas las cosas. ¿Qué pasa? ¿Que usted no cree que Cristo está sobre todas las cosas? ¿Usted no cree entonces, rechaza las palabras de Jesús cuando dijo, todo el poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra? Si Él tiene todo el poder en el cielo y la tierra, significa que está sobre todas las cosas, ¿verdad, mamarracho? Por lo tanto, Él es este Dios que está sobre todas las cosas y que es bendito por los siglos. Porque en el Nuevo Testamento a Cristo también se le llama bendito. Al Dios Padre se le llama bendito, al Dios Supremo, pero es que resulta que a Cristo también se le llama bendito. Bendito el que viene en el nombre del Señor, refiriéndose a Jesús. Hay varios pasajes donde a Jesús también se le llama bendito. Y el contexto, repito, está hablando de Jesús, no está hablando del Dios Padre, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. O sea, le está llamando Dios a Cristo. El apóstol Pablo le estaba llamando, dándole el título, porque Dios es un título, recuerden, no es un nombre propio. Le está llamando Dios a Cristo, le está llamando poderoso a Cristo. No está mencionando al Dios Padre por ninguna parte en estos 5 versículos. No habla del Padre Celestial por ninguna parte. Se está refiriendo a Jesús. Las palabritas el cual esas 3 palabras efectivamente no se encuentran en el texto griego, en los manuscritos griegos no se encuentran, fueron añadidas, pero es igual, aunque no se encuentren, es exactamente igual. Pablo le está dando el título de Dios a Cristo.
El título de poderoso se está refiriendo a Cristo, no se está refiriendo al Padre Celestial porque no lo menciona en ninguno de estos 5 versículos. Al Dios Padre no se le menciona. Está hablando de Cristo y le llama poderoso. Bien clarito. El cual es poderoso sobre todas las cosas. Y es bendito, bendito por los siglos. Amén. Efectivamente, Cristo es un Dios bendito. Bendito el que viene en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor, refiriéndose al Señor Jesucristo. Se le llama bendito en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, lo que este embustero al servicio de Satanás está diciendo, dice que no se refiere a Cristo cuando se le da el título de Dios, pues es una asquerosa mentira del diablo, es una mentira satánica, un engaño del diablo enseñado por estos falsos cristianos unitarios. Seguimos. Traducción de la Biblia Reina Valera restaurada concuerda con el contexto de lo que Pablo escribió en la misma carta a los romanos. Recordemos que él en Romanos 1:25 dijo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ven? Y es que resulta que a Cristo, repito, también se le llama bendito. ¿Es que eso usted no lo sabía, mamarracho? Que no solamente al Padre Celestial se le llama bendito, sino que también a Cristo se le llama bendito. Y mire, se lo voy a demostrar leyendo 2 o 3 versículos, donde a Cristo también se le llama bendito. Mire, por ejemplo, si nos vamos a Mateo capítulo 21, verso 9. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, es decir, refiriéndose a Jesús. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. ¿Cómo se le llama a Cristo? Bendito. Pero hay más, vamos a seguir leyendo. En Marcos capítulo 11, verso 9, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Lucas capítulo 1, verso 42. Dice, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, refiriéndose a María, la madre de Jesús, y bendito el fruto de tu vientre. Cuando habla aquí del fruto de tu vientre, ¿a qué se refiere? A Jesús, evidentemente. ¿Cómo le llama? Bendito. Con lo cual, cuando este mamarracho dice que solamente se habla de un bendito en la Biblia, que es el Dios Padre, es mentira. Lucas capítulo 1, verso 68. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. ¿Quién visitó al pueblo de Israel? El Señor Jesucristo. Se le llama al Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. ¿Quién es el Redentor? ¿Quién ha redimido a su pueblo con su sangre? El Señor Jesucristo. Está hablando de Jesús. ¿Y cómo se le llama? Bendito. Así de claro. Se está refiriendo a Cristo, no se está refiriendo al Dios Padre porque fue Cristo quien bajó a la tierra y visitó a su pueblo, al pueblo de Israel. Y lo redimió con su sangre. Es Cristo únicamente. De ninguna manera se está refiriendo al Padre Celestial. Seguimos. Lucas 13:35. Está hablando Jesús y dijo, he aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor, refiriéndose a Jesús, a él mismo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, refiriéndose a Cristo. Se le llama bendito. Por consiguiente, cuando en la Biblia, o especialmente en el Nuevo Testamento, se habla del Dios bendito, pues generalmente, claro que se refiere al Padre Celestial, al Dios Supremo, el cual es bendito, pero otras veces se refiere al Señor Jesucristo, como ocurre en Romanos 9:5. Bendito por los siglos, amén. Está hablando solo de Cristo. Está hablando de Cristo, no está mencionando al Dios Padre porque el contexto de estos 5 versículos no están hablando del Padre Celestial. De quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Simplemente el apóstol Pablo le da el título de Dios a Cristo. Cristo es un Dios, es decir, un ser poderoso. Lo que pasa es que este mamarracho, este apóstata llamado Enrique Jaimito, todavía no se deba de enterado, este analfabeto, que Dios significa poderoso simplemente. Es el equivalente de la palabra hebrea Elohim, poderoso.
Y Cristo, por supuesto, que es un ser poderoso, solamente un subnormal podría enseñar la espantosa doctrina de demonios de que Cristo no, el Señor Jesucristo resucitado no es un ser poderoso. Eso solamente lo podría decir un auténtico hijo del diablo. Cristo es un ser poderoso, es un Dios, pero al mismo tiempo él tiene a un Dios sobre él, a un Dios supremo que es el Padre Celestial. Esa es la verdadera teología bíblica. Seguimos. Además, el mismo apóstol Pablo establece una clara distinción entre Dios y Jesucristo. Armando no lo quiere aceptar, ni lo quiere ver, pero sí. Y luego, fíjate, ¿a quién insta a glorificar? Pero el Dios de la paciencia y de la consolación les dé entre ustedes un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí ven? Claro, ahí está hablando del Dios supremo, que es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre Celestial. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí, por supuesto, que se está refiriendo al Padre, al Dios de dioses. Así de simple. ¿Cuál es el problema? En muchos versículos, claro que sí, el apóstol Pablo diferencia entre el Dios Padre y el Señor Jesucristo, por supuesto. Pero no está diciendo por ninguna parte que solo exista un Dios. Eso es una mentira del diablo enseñada por los apóstatas de la fe. Seguimos. Si para Pablo Jesucristo era Dios, porque él dice que glorificaran pues aconsejaba pues a los romanos de que glorificaran al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Luego, ¿por qué no decía directamente glorifiquen a Jesucristo, nuestro Padre Celestial, cierto? Porque el Padre Celestial es a quien le pertenece la gloria suprema. Esto lo leemos bien clarito en Filipenses. Vámonos al libro, la epístola de Pablo a los Filipenses, capítulo 2. Mire lo que dice. Texto fundamental. Dice: por lo cual Dios también le exaltó a Jesús, le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda la lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ya estuvimos viendo, ya estuve explicando en estos vídeos qué significa el título del Señor. Jesucristo es el Señor, que significa que Él es el Señor Jehová, mencionado en el Antiguo Testamento. Él es el Señor Jehová que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Eso es lo que significa confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor. Si usted no lo confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor, este Señor Jehová, este Dios eterno que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos, pues sencillamente jamás va a ser salvo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, dijo el apóstol Pablo. Y luego dice que confiese que Jesucristo es el Señor, y dice, para gloria de Dios Padre. La gloria suprema le pertenece al Padre Celestial, no a Jesús, no al Señor Jesucristo, porque si esta gloria fuera para el Señor Jesucristo, entonces diría lo siguiente: confiese que Jesucristo es el Señor, al cual le pertenece toda la gloria. Eso es lo que le diría el texto, pero no. Dice para gloria de Dios Padre. Está diferenciando bien clarito al Señor Jesucristo del Dios Padre, del Padre Celestial, del Dios Supremo. Diferencia a los dos, a estos dos dioses. El Señor Jesucristo es un Dios, Él es el Señor Jehová que se aparecía a los seres humanos, y el Padre Celestial es el Dios Supremo, a quien ningún ser humano conoció jamás, a quien ningún ser humano vio jamás, sencillamente. Y esta gloria suprema pues le pertenece únicamente al Dios Padre. No dice para la gloria del Señor Jesucristo, tampoco dice para la gloria del Dios Trino, no, eso es doctrinas de demonios eso. Dice para la gloria del Dios Padre, es al Dios Supremo a quien le pertenece la gloria suprema, que es al Padre Celestial. Seguimos. Algo que ustedes los unicitarios nunca podrán responder. ¿Ah? Y así mismo en el preludio de algunas cartas paulinas, pues Armando me envía a investigar en los textos griegos, pero bueno, ya los he investigado, y el apóstol Pablo escribe, 2 Corintios 1:3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Apaga el micrófono, por favor, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, en armonía con el contexto de las... Pues claro, bendito sea nuestro Dios y Padre del Señor Jesucristo. Ahí lo está diciendo bien clarito. El Padre es el Dios de Cristo. Cristo es un Dios, Él es el Dios unigénito,
Juan 1:18, y al mismo tiempo tiene a un Dios supremo sobre él que es el Padre. Por eso Pablo, en esos pasajes que está leyendo este mamarracho, pues lo dice bien clarito. Dios del Señor Jesucristo, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí lo tenemos, un Dios supremo que es el Padre Celestial y un segundo Dios que es el Señor Jesucristo. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, la cual rechazan estos falsos cristianos, tanto los unitarios como los unicitarios. Seguimos. De Pablo. Por cierto, también la rechazan los falsos cristianos trinitarios. Ellos niegan que el Dios Padre sea el Dios de Cristo. Ellos también lo niegan, tanto los herejes trinitarios como los herejes unitarios como los herejes unicitarios. Pisotean y rechazan esta verdad bíblica. La rechazan completamente. Seguimos. La de Romanos 9:5 está dirigida al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Existen otras versiones bíblicas que presentan una fraseología similar a la Reina Valera restaurada 2011, la Nueva Biblia Española 1976, la Biblia al Día 1979, Sagrada Biblia Cantera 79, el Nuevo Testamento de Pablo Besson del año 48, el Nuevo Testamento de Felipe de Fuenterrabía del año 63, el Nuevo Testamento, la versión latinoamericana en castellano del año 60, utilizan una fraseología parecida. Entonces, ¿qué nos da a entender esto? De que ese texto, gracias, de Romanos 9:5, pues fue adulterado sintácticamente para favorecer la enseñanza de que Jesucristo es Dios. Pues claro que Jesucristo es Dios, mamarracho, ya se lo he demostrado bien clarito, con varios pasajes del Nuevo Testamento. Juan 1:18, la verdadera y correcta traducción del texto griego es el Dios unigénito, o el unigénito Dios, que es lo mismo, le ha dado a conocer. ¿Lo ve, idiota? ¿Lo ve, imbécil? Se le llama Dios, a Cristo. Juan 1:1, y el verbo era un Dios, o el verbo era Dios, igual, se le da el título de Dios, porque el verbo es la persona del Señor Jesucristo, no es la mente de Dios, ni el propósito de Dios, ni el plan de Dios, como dicen algunos subnormales e hijos del diablo, que se han inventado esa patraña de que el verbo de Juan 1:1 es el propósito de Dios o la mente de Dios. Eso es una idiotez. El verbo es la persona del Señor Jesucristo, Apocalipsis capítulo 19, y su nombre es el verbo de Dios, refiriéndose a Jesús, es la persona de Cristo. Él ya existía en el principio, nunca fue creado. El verbo Cristo estaba con el Dios, es decir, con el Padre, y el verbo era Dios. O era un Dios, como lo dicen otras versiones. Es lo mismo. Ahí está. Don ve, idiota, ¿cómo a Cristo se le llama Dios? Él es Dios. Lo que no es, evidentemente, es el Dios supremo. El Dios supremo es únicamente el Padre Celestial. Pero que Cristo es Dios o un Dios, por supuesto que sí. Lo dice bien clarito la Biblia. Él es ese Dios llamado Jehová, que descendía del cielo en el Antiguo Testamento y se aparecía a los seres humanos. Era Cristo, idiota, no era el Padre Celestial, porque al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás, aquí en la tierra. Juan 1:18. ¿Quién era entonces ese señor Jehová? A ver, ¿me lo puede decir? ¿Quién era ese señor Jehová que bajaba del cielo, se apareció a Moisés, se apareció a Abraham y se apareció a cientos de personas? La Biblia dice bien claro, por ejemplo, que 74 personas subieron al monte y vieron a este Dios de Israel llamado Jehová. Le vieron con sus ojos. Debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro y dice que comieron y bebieron. Ahí lo dice, creo que es el libro del Éxodo, me parece. ¿A quién vieron esas 74 personas? Me lo puede decir usted, mamarracho. Si al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás, ¿quién era entonces ese señor Jehová? Que fue visto por esas 74 personas. Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Ahí lo dice bien clarito. Subieron al monte y vieron al Dios de Israel. Y lo describen. Idiota, ¿a quién vieron entonces? Usted me dirá, uy, vieron al Padre Celestial. ¿Ah, sí? ¿Cómo es posible que vieran al Padre Celestial? Si dice el Nuevo Testamento que al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás. Tarado, mongolito. Si al Dios Padre nadie le vio jamás, por lo tanto ese señor Jehová no era el Padre Celestial. Era un segundo Jehová. ¿Quién era ese segundo Jehová? El mismísimo Señor Jesucristo, el Verbo Divino, quien siglos después se hizo carne y habitó entre nosotros, así de sencillo. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, la cual usted, como hijo del diablo que es, pues la rechaza y la pisotea completamente. Seguimos. Puesto que la mayoría de los traductores eran trinitarios y creían que Jesucristo era la segunda persona de la Trinidad. Entonces los unicitarios también se pegaron de esa versión que fue falsificada para avalar. Romanos 9:5 no, ya lo he demostrado, no está falsificado, simplemente añadieron 3 palabras los traductores de la Reina Valera que no se encuentran en el texto griego, el cual es.
el cual es, no se encuentra en el texto griego. Está hablando de Cristo, el contexto está hablando solamente de Cristo, ya lo he demostrado, y dice Dios, le llama Dios bendito por los siglos, amén. El apóstol Pablo a Cristo le llamó Dios, le dio el título de Dios, ¿lo entiende, idiota? Y luego enseñan otros pasajes que este Cristo, este Dios, tiene a otro Dios sobre él que es el Padre Celestial, el Dios Supremo, así de sencillo. Ahí tenemos claramente la existencia de los dos dioses, de los dos. El Dios Supremo que es el Padre y el Hijo de Dios que es el Señor Jesucristo. Seguimos. Y justificar y cimentar pues su doctrina. Después, él me cita el texto de Apocalipsis 1:8, dice: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que va a venir, el Todopoderoso. Y él dice, mira, ahí se refiere a Jesucristo, porque ¿quién es el que va a venir? El que va a venir no es Jesucristo. Hay que analizar el contexto, Armando. Vamos a leer el contexto inmediato. En el verso 4 dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes. ¿De quién? Del que es, el que era y que ha de venir, que según ustedes Jesucristo. En el verso 8, vamos a ver. De los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Este pasaje ya lo he comentado en el anterior vídeo. Efectivamente, aquí en este punto pues tiene razón este apóstata de la fe, porque repito, no todo lo que van a decir los apóstatas y mentirosos pues va a ser falso, porque si todo fuera falso, el 100% de lo que enseñan fuera mentira, fueran doctrinas diabólicas, pues no engañarían absolutamente a nadie, y algo tiene que decir que es verdadero. Ya comenté este pasaje, Apocalipsis capítulo 1, verso 8 y los versos 4 y 5, efectivamente. Está haciendo una clarísima diferencia entre el Dios Supremo, el que es y que era y que ha de venir, y lo diferencia bien clarito del Señor Jesucristo, como ocurre en el verso 5. Y de Jesucristo el testigo fiel. Está diferenciando a los dos, con lo cual se demuestra de forma irrefutable que el Todopoderoso, el que es, el que era y que ha de venir, no se refiere a Jesús, al Cordero, sino que se refiere solamente al Dios Padre, y lo diferencia del Señor Jesucristo, como leemos en el versículo 5. Por lo tanto, pues lo que está diciendo aquí este apóstata de la fe pues es correcto. Seguimos. Entonces, ahí le acabo de mostrar a Armando de que al leer el contexto inmediato en el verso 5 y contrastarlo con el verso 4 y el verso 8, nos damos cuenta de... Por cierto, cuando dice y que ha de venir, dicen algunos, no, como el que ha de venir es Cristo, pues el pasaje se refiere solamente a Cristo. No, eso es un argumento falso. Resulta que según Apocalipsis capítulo 21, el Padre Celestial, el Dios Supremo, también va a venir a la nueva tierra, va a descender con la nueva Jerusalén. Va a venir, refiriéndose al Padre Celestial. Léalo usted en Apocalipsis capítulo 21, mire, vámonos a Apocalipsis 21 y verá cómo se refiere al Padre Celestial, no se refiere a Jesús. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él, es decir, refiriéndose a este Dios, al Padre Celestial, y él morará con ellos, es decir, que el propio Dios Padre va a descender a esa nueva tierra que va a venir después del milenio. Y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Lo ve? El Dios Padre vendrá a la nueva tierra después del milenio. Por lo tanto, cuando dice el que es, el que era y que ha de venir, se está refiriendo al Padre Celestial, el Todopoderoso Supremo, y que se le diferencia bien clarito del Señor Jesucristo, como ya hemos visto en los versículos 4 y 5. En Apocalipsis 1, versos 4 y 5, se diferencia a este Dios Supremo que vendrá a la nueva tierra, se le diferencia del Señor Jesucristo. Con lo cual, el argumento que dan los herejes trinitarios y los herejes unicitarios es mentira, es un argumento falso, antibíblico y diabólico. Este Dios Supremo es solamente el Padre. Y en el libro del Apocalipsis se le diferencia completamente del Cordero, que es Cristo. Nunca al Señor Jesucristo, al Cordero, se le llama el Dios Todopoderoso, jamás en el libro del Apocalipsis. Y tampoco se le llama el Dios que está sentado en el trono. Ese Dios único que está sentado en el trono es el Padre Celestial.
Luego Cristo se acerca a este Dios Padre que está sentado en el trono y toma de su mano derecha el libro sellado con los 7 sellos. Ahí lo puede leer usted en el capítulo 5 del Apocalipsis. Seguimos. El que es, el que era y el que ha de venir no es nuestro Señor Jesucristo, sino el Padre. Pero luego el Padre va a venir, claro que sí. En Apocalipsis 21:4. Efectivamente, eso también lo ha tomado, lo ha plagiado, lo ha copiado de mis libros, de mis estudios bíblicos, donde yo lo explico. Efectivamente, aquí, como acabo de leer, Apocalipsis capítulo 21 se está refiriendo al Padre Celestial, el cual va a venir a la nueva tierra después del milenio. Eso lo ha tomado, lo ha plagiado este sujeto, este apóstata de la fe, de mis propios libros de estudio bíblico. Seguimos. Lo dice claramente. He aquí el tabernáculo de Dios y él mismo morará con los hombres. ¿Cuándo vendrá Dios a morar con los hombres? Después del milenio. Jesucristo va a venir, sí, ahorita. Vamos, literalmente, prácticamente lo está leyendo de mi libro. O sea, lo ha copiado, lo ha plagiado de mis estudios. Seguimos. La segunda venida, pero después del milenio va a venir el Padre. Entonces, el que es, el que era, el que ha de venir es el Padre. Bueno, Henry, seguimos viendo. Bueno, ahora vamos a escuchar a este falso cristiano, a este apóstata unicitario llamado Armando. Hay anomalías en la comprensión lectora y quería yo ayudarle porque es muy cierto que Pablo siempre menciona eso, yo no lo niego, es más, yo creo todo lo que dice la Escritura, no solo creo una parte, yo no solo creo que Jesús es el Hijo de Dios, sino que también creo que Jesús es Dios sobre todas las cosas. No. Sí, es el Hijo de Dios, efectivamente, y además es Dios sobre todas las cosas, porque le fue dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Ahí lo leemos en Mateo capítulo 28. Si tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, pues es que es Dios, es poderoso, porque eso, recuerde, es el significado de la palabra Dios. Es un título que significa poderoso, simplemente. Y Cristo, por supuesto, que tiene poder sobre todas las cosas, en el cielo y en la tierra. Lo dijo el propio Jesús. Así que el Dios sobre todas las cosas, mencionado ahí en Romanos 9:5, por supuesto que se refiere a Jesucristo, al Señor Jesús. Él tiene todo el poder, toda autoridad en el cielo y en la tierra. Seguimos. Una parte. También creo que 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 17, dice que el Señor es el Espíritu. También lo creo. También creo que Pablo dice que no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesús el Cristo como Señor. Pero yo no creo solo una parte, creo todo lo que dice la Escritura. Ahora, ¿por qué Tomás dijo, Señor mío y Dios mío? Porque se admiró. Creo que esa es una argumentación que ya me la han dicho los amigos de otra denominación, que también son unitarios. No lo vamos a mencionar por ética, pero quiero decirle que no es así. ¿Se admiró? Sí, se admiró. ¿Por qué se admiró? Porque él se acordó de las palabras de Jesús. ¿Dónde dice eso? A ver, criatura, ¿qué vamos a ver? Evangelio de... Que no es una admiración, que es una confesión lo que hizo Tomás. Una confesión de fe. Le dice directamente a Jesús, mi Dios y mi Señor. No es una admiración, eso es mentira. Está confesando con su boca que Cristo resucitado es el Señor y además es su Dios. Eso es lo que hizo Tomás, el apóstol. No fue ninguna admiración exclamativa, como dice este falso cristiano y apóstata de la fe llamado Enrique Jaimito, este unitario. Eso es una repugnante mentira del diablo, que ha tomado precisamente de los mal llamados testigos de Jehová, que enseñan lo mismo. Dicen que eso era una admiración exclamativa. No. Era, repito, una confesión de fe dada por Tomás. Ve a Cristo y le dice y le llama mi Dios y mi Señor. Esa es la verdadera interpretación de ese texto. Y no esa mamarrachaza, esa estupidez de exclamación admirativa. No hay ninguna exclamación admirativa, no. Es una confesión de fe, reconociendo que Cristo es el Señor, que Jesús es el Señor y además es su Dios, su poderoso, porque eso es lo que significa Dios, poderoso. Es un ser poderoso el Señor Jesucristo. Seguimos. Capítulo 2. Mire lo que dice Jesús. Esto lo escribe Juan y obviamente ya había sucedido todo. Juan no iba escribiendo lo que iba sucediendo, ¿verdad?
no iba detrás del Señor Jesús y los apóstoles escribiendo lo que iba sucediendo. Juan escribió esto y todo esto ya había sucedido, al igual que Marcos, Mateo y Lucas. Juan capítulo 2, versículo 19 en adelante dice: respondiendo Jesús les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo, de eso humano, de ese ser humano que usted dice es el templo de su cuerpo. ¿El templo de quién? De Jesús, porque él dice, lo levantaré. Pero mira lo que dice más abajo. Dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la escritura y las palabras que Jesús había hablado. Cabe acotar aquí que las escrituras es el Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 12 versículo 10 dice... Bueno, aquí cuando ha leído este versículo de Juan capítulo 2, este embustero, pretende hacer creer él y su secta satánica, los unicitarios, que fue Cristo quien se resucitó a sí mismo. Eso es una burda doctrina de demonios, porque absolutamente todo el Nuevo Testamento dice bien claro que fue el Dios Padre quien resucitó a Cristo al tercer día. Esto lo puede leer en todo el Nuevo Testamento. Hechos de los Apóstoles, las epístolas de Pablo, las epístolas de Juan, de Pedro. Fue el Dios Padre quien resucitó a Cristo, no Cristo que se resucitó a sí mismo. Entonces la pregunta es, ¿por qué dijo Jesús, destruid este templo y en 3 días lo levantaré? Pues la explicación es bien sencilla. Jesús dijo muchas veces que el Padre moraba en él. Que el Padre moraba en él, el Padre que está en mí. Eso lo decía Jesús. Por lo tanto, cuando dijo aquí, destruid este templo y en 3 días lo levantaré, era el Dios Padre quien estaba hablando por medio de Jesús. Dios el Padre fue quien resucitó a Jesús al tercer día. Levantó ese cuerpo, ese templo, lo resucitó al tercer día el Padre Celestial. No que Jesús se resucitó a sí mismo, porque eso es una herejía espantosa, porque, repito, todo el Nuevo Testamento hay decenas y decenas de pasajes donde se dice que fue el Padre Celestial, el Dios Supremo, quien resucitó a Jesús. Simplemente era el Dios Padre que moraba en Cristo, quien habló, quien dijo estas palabras de destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Era el Padre Celestial quien hablaba por medio de Jesús. Seguimos. Jehová, Yahvé, como lo tenga en su traducción, ya que no le gusta la Reina Valera, como lo tenga en su traducción, dice, y mirarán a mí, al que traspasaron. Claro que él dice antes otra frase, ¿verdad? Pero ya me estoy yendo al meollo del asunto. Dice, y mirarán a mí, al que traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces Tomás se acordó cuando lo vio traspasado, se acordó que era Jehová del antiguo pacto, se acordó de las palabras de Jesús que había dicho que él levantaría el templo de su cuerpo, y por eso dijo, Señor mío y Dios mío, y creyó a las escrituras. Porque mire lo que dice Jesús. Claro, Tomás, repito, estaba haciendo una confesión de fe. Cuando se le aparece Jesús, está delante de él y le llama mi Señor y mi Dios. Una confesión de fe, confesando que Jesús es el Señor. No era ninguna exclamación admirativa de admiración, como dicen estos falsos cristianos, los arrianos y los unitarios. Eso es diabólico, eso es falso y totalmente antibíblico. Estaba haciendo, repito, una confesión de fe, Tomás. Seguimos. Jesús no le dice, está bien que no creas, pero mira, te voy a mostrar que así es. No le dijo así. Le dijo, 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos estaba Tomás. Luego Jesús, estando a puerta cerrada, se puso en medio y les dijo, pasa vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente, porque no creía. Pero cuando Jesús le mostró la realidad, creyó y por eso dijo esto. Por eso le dijo, amo y Dios, por esa razón, no fue por otra cosa. Ahora, lo que dice acerca de Romanos, pues, bueno, cada quien tiene sus propias ideas de hablar de la Biblia como quiera, ¿verdad? Yo también le puedo mostrar muchos textos que han sido adulterados, como los saludos paulinos, como
Bueno, esto que está diciendo es una espantosa doctrina de demonios, es una burda mentira. Ellos han creado su propia Biblia satánica falsificada hace unos 4 años y la cual he estudiado y he destrozado y refutado completamente en uno de los últimos libros que he escrito. Entre usted en la descripción de este vídeo y verá uno de los libros que escribí analizando y destrozando esa versión satánica que han ellos hecho de la Biblia, estos unicitarios, la cual han hecho la versión más diabólica, más estúpida y más falsa de todas cuantas existen en el planeta Tierra. Es la versión más perversa y más estúpida que jamás he leído. Pues es la que han creado estos hipócritas y falsos cristianos unicitarios. Recomiendo que leas Estudio Bíblico, no es muy extenso, es de muy fácil lectura, donde doy decenas y decenas y decenas de pasajes bíblicos que ellos han pervertido, han falsificado, analizándolos evidentemente a la luz de los textos griegos, como los han corrompido, los han pervertido para hacerles decir todo lo contrario de lo que dicen los textos griegos. Seguimos. Muchos versículos de los evangelios, de hecho, yo le puedo mostrar también muchas cosas a través del griego que sí han sido manoseadas por las sociedades bíblicas, por la iglesia tradicional. Yo sé que han sido manoseadas, pero que separen a Jesús de Dios sobre todas las cosas, eso ya es un sentido dignitarismo. Y lo encontramos en la Biblia Haga usted el favor de que cuando tiene un debate doctrinal, un debate serio, o sea, no esté ahí al lado de un crío que está gritando constantemente, ya que hace horroroso escucharle, es súper molesto. Váyase usted a un sitio tranquilo de su casa y tiene un debate, pero no tenga un debate teniendo al lado a un pitufo que está gritando constantemente. Seguimos. En la Biblia Nuevo Mundo, creo que ahí lo encontramos en ese sentido. Ahora, Juan siempre nos sigue diciendo quién es el Padre. Y siempre vamos a la carta de Juan. Si no estoy mal, es la segunda carta de Juan, pero me voy a asegurar bien. Vamos a ver, segunda carta de Juan, vamos a ver. Sí, en efecto, en la segunda carta de Juan, versículo 4 y 5 dice: mucho me he regocijado, porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino que el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y me gustaría decir... Pero no se da cuenta usted, criatura, que está hablando solamente del Padre Celestial. Pues, ¿de usted qué está hablando? Pedazo de necio. Está hablando del Padre. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. No está hablando de Jesús por ninguna parte, pedazo de embustero. Entonces es un auténtico analfabeto. O sea, usted no sabe ni leer. Ve usted aquí perfectamente que está hablando del Padre Celestial solamente. ¿Y ahora qué? ¿Dice que está hablando de Jesús? No, está hablando del Dios Supremo, que es el Padre Celestial. No menciona a Cristo por ninguna parte. Seguimos. Fue el que escribió esto, se llama Jesús. Jesús nos dijo así, le dijo así a los discípulos: un mandamiento nuevo les doy, que os améis los unos a los otros como yo los he amado. Ahora, si no fue Jesús, usted lo puede mostrar en sus 2 minutos. Claro, porque ese mandamiento de amarnos los hermanos unos a otros, pues claro que lo dio el Padre. Procede del Padre Celestial ese mandato, pero lo dio por medio de Jesús, por medio de su Hijo. Cuando estuvo aquí en la tierra lo dijo: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Es un mandamiento que procede del Padre, del Dios Supremo, y que Jesús lo dio porque Él es el mediador entre Dios y los hombres. El Dios Padre dio este mandamiento por medio, el Dios Padre dio este mandamiento por medio de su Hijo Jesús. Así de simple. ¿Cuál es el problema? Es un mandamiento que procede del Padre Celestial y lo dio a través de Jesús: amaos unos a otros como yo os he amado. Seguimos. ¿Qué dijo eso? Pero yo pienso que sí. Le creo, aunque sea la Reina Valera 1960. Ahora, vamos a ver otra cosa. Usted dice de que en Apocalipsis hace una clara separación. Pero vamos a ver, Apocalipsis capítulo 21...
Versículo 22 dice así: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Es tanto el templo de ella como el Cordero. El Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y aquí vamos a utilizar el griego, que se puede traducir de la misma manera. Es el Cordero. ¿Pero qué está diciendo usted, mamarracho? ¿Cómo retuerce de forma tan satánica y falsa este versículo? Está mencionando a los dos, imbécil. Vamos a leerlo. Y no vi en ella templo, es decir, en esa futura nueva Jerusalén celestial no va a existir ningún templo de Dios. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso, refiriéndose al Dios Padre, ya estuvimos viendo cómo el Todopoderoso es solamente el Padre Celestial, según el libro del Apocalipsis. El Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Y luego dice, y el Cordero, está mencionando a los dos, está diferenciando a los dos, idiota. Primero menciona al Dios Padre, el Dios Todopoderoso, y luego menciona al Cordero. No dice por ninguna parte que los dos sean el mismo Dios, no. El Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero, es decir, el Cordero, que es el Señor Jesucristo, también es el templo. Lo dice aquí, y no viene ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, de esta nueva Jerusalén, y el Cordero, los dos, idiota, son templo, los dos. No está diciendo por ninguna parte que el Señor Dios Todopoderoso sea el Cordero, eso es una mentira del diablo, eso es una falsificación que ustedes han hecho. Ahí no dice que el Dios Todopoderoso sea el Cordero, no. Primero menciona al Dios Todopoderoso, que es el Padre, y luego dice la conjunción y el Cordero. Está hablando de los dos. En ninguna parte dice que los dos sean el mismo Dios. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este sujeto. De la misma manera es el Cordero, porque el copulativo, que se puede traducir de la misma manera. No, eso es mentira. Hay una conjunción, que es la palabrita y. Eso es una conjunción, tarado. Y el Cordero, diferenciando claramente a los dos dioses. El Dios Todopoderoso, que es el Padre, y luego dice, y el Cordero, el Señor Jesucristo. Son dos, no son uno, dos. Y dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Como no quedó conforme con la explicación que le di en Apocalipsis capítulo 22, versículo 13 al 16, vamos a ver desde el versículo 6. Dice así, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel. El Señor Dios, dice, de los espíritus de los profetas. Y mire lo que dice el versículo 16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel. He enviado a mi ángel. De otra forma, dice también, yo soy la raíz y el linaje de David. O sea, Jesús es el que sustenta y el que desciende de David. El que sustenta, el Señor Dios de los espíritus de los profetas, porque David también era profeta. Lo dicen las Escrituras. Jesús lo dijo. Lo dijeron los apóstoles, que David era profeta. Entonces, como él es profeta, el Señor Dios es Jesús, que envía a su ángel. Él es del Señor Dios de los espíritus de los profetas. Ahí es la raíz y el linaje, porque descendió en cuanto a la carne de David. Creo que no me queda más tiempo para mostrarle más evidencia. Solamente decirle, solamente decirle que cuando vemos las profecías apuntan a que Jesús es el que ejecuta todo lo que dice el profeta. Isaías 43:10 dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, mi siervo que también se puede traducir como hijo o como muchacho, que yo escogí para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo soy él. Bueno, Armando. Ya he demostrado bien claro que aquí en Apocalipsis 21-22 está mencionando bien clarito a los dos dioses.
el Dios Todopoderoso, que es el Padre Celestial, como ya hemos visto, el que es y que era y que ha de venir, y lo diferencia del Cordero. Ahí lo dice bien claro. Por eso es que se encuentra la conjunción y la Y, que está haciendo claramente una separación entre los dos. La explicación, la interpretación que ha dado este mentiroso, este falso cristiano, es absolutamente diabólica, es perversa. Él pretende hacernos creer que el Señor Dios Todopoderoso es el Cordero. Así es como él lee de esa forma tan estúpida y tan falsa este versículo. Apocalipsis 21 y 22. Y todo lo contrario. El apóstol Juan escribió este versículo y está diferenciando al Señor Dios Todopoderoso, que es el Dios Supremo, el que es y que era y que ha de venir, lo está diferenciando del Cordero. Y el Cordero, y el Cordero. No dice que los dos sean el mismo Dios. Así que lo que ha dicho es mentira este sujeto. Este falso cristiano ha mentido descaradamente, retorciendo de forma diabólica estas palabras del apóstol Juan. Seguimos, ahora vamos a escuchar a este individuo, a este apóstata de la fe llamado Enrique Jaimito. Bueno, pero esto lo vamos a hacer mañana. Mañana ya va a ser la sexta escuela, la sexta parte, y ya habrá quedado terminado este ciclo, esta respuesta al debate que tuvieron estos dos falsos cristianos. Esta sexta parte, pues eso, la vamos a tener mañana, la voy a dar mañana. Ya lo dejamos para mañana. De modo que me despido de los verdaderos hermanos en la fe, en la verdadera doctrina, con el saludo apostólico. Que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Fíjese cómo el apóstol Pablo diferenció a los dos, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En ninguna parte dijo que este Dios Padre sea el Señor Jesucristo. ¿Lo ve? Ahí también aparece la conjunción y, la Y, diferenciando bien clarito a los dos. El Dios Padre lo diferencia del Señor Jesucristo. Así que mañana, en la sexta parte, ya terminaremos este ciclo de respuesta. Les ha hablado Tito Martínez.